Vamos a leer 4 versículos de la palabra del Señor en el libro de Santiago. Versículos a repetir, voy a decirlo de esta manera. Capítulo 1, versículo 12 al 15. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Amén. Ustedes ya saben lo que dice ahí, pero yo lo voy a volver a repetir. Posiblemente, como lo he dicho en otras ocasiones, lo puedan de memoria, pero hay que volverlo a recordar porque es necesario que usted y yo repasemos esto, porque a veces, pues, en momentos se nos olvida. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 12, capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1 de Santiago, versículo 12 al 15. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Amén. Santiago había quizás observado con bastante diligencia. Era un hombre, pues, observador, que no solamente se fijaba en los demás, sino que posiblemente se fijaba en él mismo. Porque en el caso del Señor Jesús, dice la palabra de Dios que Él participó de lo mismo de nosotros. Sí. Por esa razón el Señor, pues, tuvo que tomar un cuerpo humano semejante al de los seres humanos. Él, cuando llegan momentos difíciles en la vida de cualquiera de nosotros, no crean o no creamos que Dios lo ignora. Pero, ¿para qué entramos en momentos difíciles? Es la reflexión, pues, que pequeña o corta que he hecho, que para qué entramos en momentos difíciles. ¿Acaso la prueba viene para destruirnos? No. ¿Acaso para qué se hace una prueba? Bueno, he oído decir que cuando quieren contratar a personas en determinadas áreas de algún trabajo, Son sometidos a prueba. hoy dicen que le hacen un Examen psicológico. imagínense. Antes no, ¿cuánto pretender de salario? Yo pienso, es bien sencillo, pero hoy dicen que es algo tremenda las interrogantes que les hacen. Bien, entonces, pero lo someten a prueba a ver qué tan bien responden, y no solamente cómo se responde, sino también, pienso yo, que lo someten a pruebas en el lugar a ver si son capaces de desempeñarse en el lugar que les van a asignar. Bendito Dios. Bien, pero en ese caso, hermanos, Santiago dice que en el momento difícil, o sea, en una versión dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así, ¿verdad? Entonces, hermanos, vuelvo a la misma situación. Dice que ¿para qué viene la prueba? La prueba no viene, hermanos, para destruirnos. Aunque dice también Santiago que cuando lleguen los momentos difíciles, dice que es como que es una oportunidad
que Dios nos da para gozarnos en ello, pero yo me he puesto a pensar que no es tan fácil que cuando uno anda en diversidad de pruebas, se goce, ¿verdad? Que nadie se goza, ¿verdad que no? ¿O se gozan ustedes, hermanos, en las pruebas? No, ¿verdad? ¿A que nadie? Es bien difícil, pues, pero la palabra de Dios dice que cuando nos hallemos en diversas situaciones de prueba, ese es el momento en el cual Él dice que debíamos de estar alegres, gozosos, pero cuán difícil es para nosotros, ¿verdad? Tristeza nos provocan las pruebas, las distintas situaciones en que la vida, pues, o sea, que nos va permitiendo llevar en cuanto a nuestra vida cotidiana o el tiempo que se nos está dando, bendito Dios. Entonces, hermanos, momentos de prueba, y las pruebas pueden ser diversas. Y quiero recordar, hermanos, personajes que la palabra de Dios nos presentan, que se hallaron en diversidad o en diversas situaciones en la vida, en las cuales Dios se las presentó con un propósito, ¿verdad? Quiero recordar lo que le pasó a José. ¿Han oído hablar de José, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Han oído hablar de José? Claro que sí. José, uno de los hijos de Jacob, dice que sufrió tantas cosas, envidia de sus hermanos, a tal extremo que lo llevaron a una situación tan tremenda que fue a parar lejos de su hogar. O sea, lo alejaron de su padre, y lo acusaron de diversidad de cosas, y la prueba que le llegó más tremenda fue la que le llegó con una mujer. Esa es una manera de ser probado. Pero ¿qué es lo que debería hacer José? Bueno, voy a decir a unos hermanos que a José lo echaron preso por adulterio. ¿Sí, verdad? Lo acusó la mujer que quiso abusar de él. O sea que esa fue la acusación. Y yo decía a los hermanos, y yo decía, no, pero es que yo lo pongo en el estado que no lo hizo así, ¿verdad? Pero los hermanos lo ven en otro sentido y lo entiendo, ¿verdad? Que lo que lo llevó a la cárcel fue la razón por la cual lo habían acusado. Eso lo llevó a la cárcel, pero él no hizo nada de eso que acusó. Entonces, fue a parar a la cárcel injustamente. ¿Fue aprobado de Dios? ¿Sí o no, hermanos? Sí, aprobado. ¿Dónde se ve la aprobación de Dios? Pues al final, ustedes conocen esto, dice que la palabra de Dios, que al final, ¿a dónde fue a parar José? ¿A dónde fue a parar? A ocupar un lugar tan Segundo lugar, alto en el gobierno de Egipto, ¿verdad? Entonces, ahí se ve que José fue probado por Dios, pero la prueba, José llegó a entender. Mire, sí que si hablamos de José, hay diversidad de situaciones en las cuales él pasó, e incluso los hermanos pues, empezaron a hacer la vida fastidiosa, lo alejaron, o sea, le hicieron difícil la vida, pero eso provenía con una prueba de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, fue triunfante José, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Ahora también vamos a hablar de Abraham, otro personaje que la palabra de Dios dice que su fe fue probada. Sí. ¿Cómo la fue probada la fe de Abraham? Dice que él no había engendrado hijos y un día el Señor le hizo la promesa de que sí iba a engendrar un hijo y que lo iba a ver. Entonces, pero llegó el momento en que ese niño nació, creció, y llegó el momento más difícil. ¿Qué fue lo que pasó? Eso verán que ustedes ya lo saben. ¿Qué es lo que pasó, hermano? ¿Qué es lo que pasó con el hijo de Abraham? Dice la palabra de Dios que Dios se lo pide en sacrificio, que lo tenía que llevar a un lugar a donde él tenía que sacrificarlo, pues. ¿Y qué pasó? Dice que él se sometió a la prueba, le dijo al hijo que tenía que ir a determinado lugar, llevaban todo lo necesario, El manojito de leña y el mismo muchachito, el muchacho joven quizás, llevaba la leña. llevaba la leña. Pero llega el momento difícil, más difícil para el padre,
y para la inocencia de Isaac, ¿verdad? Sí. A donde el padre lo llevaba, allí iba él. Entonces viene el momento difícil en que llevando todo él, la leñita, le dice el mismo hijo, le dice a Abraham, padre mío, he aquí La niña del fuego. la leña y el fuego. ¿A dónde? Mire, hermano, qué difícil. Estaba difícil. Responder. Y él, inocentemente, no sabía que el sacrificio, él era el elegido para eso. He aquí la leña Bendito Dios. y la luz. ¿Dónde está? ¿Qué dolor no debe haber sentido Abraham? Padre, Saber que en ese momento tenía que responder. único, y tenía que sacrificarlo, ¿no? Pero él no se, miren, la confianza que dice la palabra que tuvo Abraham es que si Dios se lo había dado, también él se lo podía regresar, ¿no? Sí, amén. ¿Cuánto creemos nosotros así, hermano? Aleluya. Bueno, y dice que le preguntó, aquí está esto, padre mío, ¿dónde está el holocausto, el sacrificio? Y él, con dolor de su corazón, hermana Dorita, dijo, Dios, Proveerá. mire, hay unas versiones que dicen que Dios proveerá, ¿verdad? Pero hay otras versiones que dicen Dios se proveerá. Dice, Dios proveerá o Dios se proveerá de cordero. Y dice que es tremendo. Llega el momento más difícil, la prueba va avanzando hasta ver hasta dónde llegamos, hermano. Y claro que Dios no va a poner carga de nosotros, carga que no podamos sobrellevar. Él tiene su límite hasta dónde nos va a llevar. Y claro, hermano, vuelvo a decir, hermana Alma, la prueba no viene para destruirnos. Para bendición, dice. Mire, para que después dice que haya pasado el momento difícil, dice que va a haber alegría, pues de todo, pero que la prueba va en avance, y en el caso de Abraham, lo puso sobre la leña, lo ató y lo puso sobre la leña, y andaba el cuchillito, hermana, cuidado. Dice la palabra de Dios, lo demás, pues dice que al alzar el cuchillo contra el muchacho iba, dice la palabra de Dios, cuando la voz del Señor. Llegó el momento final de la prueba. Y eso que cuando la prueba comienza, no hay alegría. No. No hay alegría. Y hay que caminar, Y si no se termina, ya no creo en ese Dios. Ya juntamente. Solo pruebas y pruebas. La Mira, salida, dice. decía un hermano, recuerdo que decía, no andes pidiendo la paciencia. Así Prueba, decía. está pidiendo. Así. No pida la paciencia, que decía un hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted decía, pide la paciencia, se está pidiendo que la cosa continúe. Que continúe. Entonces, ¿es buena la paciencia, sí o no? Sí, amén. Bueno. Llegaremos al final. Innecesario. ¿Cuántos estamos pasando por pruebas en este momento? De diversidad de situaciones. Sí, amén. Diferente. De diversidad, uno de una manera, otro de otro, ¿verdad, mamá Rosaura? ¿Claro que sí? ¿Desde cuándo traemos esa cruz, que es la nuestra, que el Señor nos entregó? Dice que cada quien tome su. La del Señor no la podemos llevar. No, esa no. Esa sí, no la podemos. Pero si es verdad que llevamos cruz, ese es el momento difícil. Esa cruz hay que llevarla hasta el último momento según la palabra de Dios. Pero bien, hermano, terminó la prueba de Abraham, ¿sí, verdad? ¿Verdad que sí? Terminó. Pero luego, hermanos, han habido otros seres, otros personajes, como en el caso de Job. Job dice que estaba bien saludable, tenía de todo. Pero de repente, algo pasó. Alguien instó al Señor, pues como la palabra de Dios dice, que los hombres
ponen su corazón en las cosas que poseen, en las cosas que le rodean, en las cosas. ¿Cuánta gente no pone la mirada en las posesiones, en el dinero? Mire, ¿por qué cree que va tanta gente a los Estados Unidos? Para ir a tener, ¿el qué? ¿Cómo se le llama, Manuel? ¿Es sueño americano o pesadilla americana? Pesadilla americana. ¿Cómo se llama? ¿Sueño americano o pesadilla americana? ¿Cómo están? Ex-sueño. ¿Cómo están hoy en día los salvadoreños y otros extranjeros? ¿Cómo están ahorita? Hoy en pesadilla. ¿Será sueño? No. Hoy están en la angustia que ni van a trabajar a los lugares porque no los sacan. ¿Será eso el sueño americano? No, pero entonces, hermanos, la diversidad de situaciones, Job estaba saludable. Tenía varios hijos. ¿Cuántos eran varones? 7. 7 varones. Y 3 hembras. 7 varones y 3 hembras. Los hijos hacían banquete uno cada día, ¿verdad? En su día. Cada uno en su día, ¿verdad? O sea, que toda la semana pasaba haciendo. ¿Y qué es lo que hacía Job? Dice la palabra de Dios que él dice que hacía sacrificios por sus hijos. No vaya a ser que ellos habían pecado. Ofendido, Señor. ¿Creen que los hijos de nosotros, ustedes? Bueno, ya digo, ¿verdad que no? Bueno, dice la palabra de Dios que Job tenía hijos simpáticos, de buen parecer, quizás eran ojos azules, ojos verdes, ¿verdad, Eunice? Ojos color de miel. Bueno, o sea, eran ¿qué? Hermosos, los más hermosos. Dice. Hermosos. Y los postreros fueron mejor. Pero de repente algo pasó. Dice que vino un viento recio. Pero, ¿y por qué? Pues, ¿por qué me sucede esto? Dice que Job, al caerle, o sea, se vino el techo del lugar donde estaba y le cayó encima a todos los hijos. Y dice que solamente un sirviente de él logró escapar. Y él le lleva la noticia a Job. Cuando se nos muere un ser querido, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Solo uno. Tristeza. Duele mucho. Nos ponemos a pensar y ahora, porque miren, es cierto que cuando alguien parte de la paz de la tierra, que se siente un gran vacío que deja cuando se va, sea en la casa, en la iglesia o en el hogar. Ahí queda un espacio tan grande. Cuando están en vida los seres queridos parece que no los valoramos, ¿verdad que sí? Cuando están con vida o estemos con vida, valorémoslos para cuando llegue ese momento no sintamos tanta cosa en nuestro corazón. Bien, dice la palabra de Dios que le lleva la noticia. ¿Y qué hace Job? ¿Qué hace Job? ¿Qué hizo? Las cosas y adoró. Dice que eso solo largó sus vestidos. Pero hermanos, le va sucediendo, o sea, el comienzo de la prueba es con los hijos primero, posteriormente pierde todo lo que posee, animales, toda la hacienda que, o sea, era un hombre, no sé si podría decirle archimillonario, no sé cómo, pero la cosa es que tenía grandes posesiones y pierde todo. Y aún con todo, dijo, Job, ¿cómo dijo? Dios dio, Dios quitó. Mira, hermano. Sea el nombre de Dios bendito. Pero prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, a nosotros no nos debilitamos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que los momentos difíciles son porque que Dios no nos escucha, nos ha abandonado. Eso es lo que pensamos. ¿Sí o no, hermano? Seamos
pensamos que Dios nos ha abandonado, sí o no, hermanos. Que por qué no nos contesta. Sentimos como que Dios se alejó de nosotros. Sí, amén, hermano, es cierto. Se alejó de nosotros. ¿Qué hice? ¿Por qué Dios se ha alejado de mí? Empezamos a hacer tantas conjeturas, pero Dios ahí está. ¿Cuántos creen que Dios el Señor está aquí con nosotros? Y está con los que medio estamos un poquito saludables, está con los que están bastante mal, con los que están hospitalizados, con los que estén, hermano, en las situaciones diferentes. Ahí está Dios con ellos, ¿sí o no, hermano? Bendito Dios. Así es. Entonces, hermanos, Job perdió todo. El Señor dio, el Señor me lo ha quitado. El Señor lo quita. Pero no bastó eso, la prueba continuaba. Dice la palabra de Dios que le vino una enfermedad a él, no a la señora, pues porque la señora siguió saludable, era bien, quizás bien potente, y todo, pues a él le llegó la situación. Porque la prueba le había llegado a él, para él, porque el cabeza de hogar a veces es el problema. Para él está el problema. Entonces, dice la palabra de Dios que le llegó una sangre tremenda. Llegó quizás pienso yo que, bueno, parece que la palabra de Dios dice que Edía, ¿verdad? Echaba mal olor. Y era aún el aliento de Dios. Sí. Qué tremendo, echaba mal olor de la boca. ¿Ya ha sentido el mal olor a alguien usted alguna vez, hermano? Es muy enfermo. ¿Ya ha sentido el mal olor? ¿Y qué hace? Con solo esta parte de aquí que levante de aquí, ¿verdad? Y vaya y se le acerque a ti. Ya le pasaba ese tema, no. Bueno, mal olor a cebolla. Bueno, ese es lo que. Pero la cebolla arruinada. Sí, aquella que ya está podrida. Qué feo se siente eso. Pues. Bueno, pero la cosa, hermano, que a Job le había llegado tan difícil la situación y él sí es cierto que decía, ¿por qué el Señor me ha abandonado? Porque es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué me formaste en el vientre de mi madre y ahora me quieres deshacer? Y cosas así decía. ¿Por qué? Porque eso hacemos nosotros, ¿no, hermanos? No es cierto que renegamos con Dios. Pero no lo hacemos porque queramos alejarnos de Dios, sino que estamos pasando en el momento de angustia, en el momento difícil que no quisiéramos pasar porque somos seres humanos y es difícil el momento que estamos pasando. ¿Sí o no, hermano? Sí, amén. Pero Dios ahí está. Dios no nos ha abandonado, hermanos. Aquí está el Señor con ustedes. Bendito Jesús. Y está en su barrio donde estemos. Ahí está el Señor mirándonos, que está en un momento difícil, pero que no nos va a desamparar en ningún momento. Bendito Dios. Gracias a Dios. Ahí está Job, Promesas divinas. delgado, bien calabarito, o sea, con la calavera que quedaba, si bien tremendo. Pero ahí estaba Job. Y la mujer le dice, y aún, mira, perdiste a tus hijos, hemos perdido todo lo que teníamos, mira, ni tus amigos ahora, aquellos que vos les hacías el bien, mira, hoy te voltean la espalda, nadie te quiere ayudar, lo que eran bien allegados, mira, ni quieres saber de vos. Es que eso pasa cuando alguien está enfermo. O si no es cierto, hermano, que en los momentos difíciles cuando uno está enfermo, ¿quién lo visita? Nadie quiere visitarlo. Sí lo habían visitado, eran unos amigos, ¿verdad? Pero esos amigos, en lugar de ayudarlo, que sí, Molestarle, ¿verdad? arruinarle más la situación. Consoladores molestos. Pero bien, dice la palabra de Dios que la mujer comenzó a decir, y aún retienes tu confianza o tu integridad para con tu Dios. Miren, es que en los momentos difíciles, digo yo, hermanos, porque en esto yo me he visto momentos difíciles, tanto personalmente como con mi esposa también, momentos difíciles, que uno no quisiera, ¿sabe? Ya que uno que ya no basta, pues.
Pero en el momento cuando uno ya empieza así, de repente aparece la fuerza del Sí, amén. Bendito Dios. Así que hermano dice, y aún retienes tu integridad. ¿Será así, hermano, que dice maldice a tu Dios? ¿Será cierto así? Así se porque ¿Es cierto, dice, hermano? no es fácil Maldice a tu Dios. expresar. Como irónicamente va a expresar lo mismo. Es que llega el momento difícil para quien está cuidando al enfermo. El que hay gente que dice, bueno, puedo decir algo que se me estaba veniendo a la mente de un familiar. Me dijo una sobrina un día, tenía a una de mis hermanas, ella la estaba cuidando y me dijo, tío, me dijo. No sé si me van ya saben a quién me refiero, pero tío, me dijo, yo ya no aguanto a mi mamá. La mamá había llegado a quedar bien delgadita. Yo ya le dije a Dios que se la lleve. Así le digo. Una expresión muy común en lo difícil. Ya le pedí a Dios que se la lleve porque yo ya no la aguanto. Pues día la mujer comenzó a decir, maldice a tu Dios. Expresa tu mal de Dios, le quiso decir. ¿Por qué parece? ¿Quieres seguir sirviendo a ese Dios, adorándolo? Y mira cómo te tiene, pues. ¿Cómo nos tiene, hermano? ¿Cuántos somos millonarios aquí? Dígame cuántos. Si tienen dinero, háganme el favor de prestarme un poquito, aunque nadie los pague después. ¿Tienen dinero usted? Aquí no hay gente de dinero. Pero ¿qué es lo que tenemos? Dificultades. Con todas dificultades, mis hermanos, Dios no nos va a dejar. Amén, hermanos. Estamos en momentos difíciles, pero aquí está Dios con nosotros. Y Dios, a pesar de las situaciones diversas que estamos pasando, lo que Él está viendo es la firmeza de Así cada es, uno. bendito Dios, hermano. Bueno, dice la palabra de Dios, que al final le dijo el Job a la mujer. Mujer, qué tremendo es. Mujer, como cualquier mujer que no conoce a Dios, como cualquier mujer que no ha tenido una experiencia con Dios, como cualquier mujer que ignora que existe Dios y que Dios está presente, como cualquier de esas mujeres ha hablado. Eres una fata, insensata. ¿Acaso no hemos recibido de Dios bienes? Dijo Job. ¿Acaso no hemos recibido de Dios bienes? ¿Acaso no hemos? ¿Por qué no hemos de recibir? La otra parte. Pero la otra parte, hermano, mire, ¿quién quiere vivir con bienes? Claro que sí. Yo no quisiera que ninguno de los hermanos estuviera enfermo, hermano. Yo no quisiera, ni yo mismo, pues. Yo no quisiera, porque a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué esta situación? Veo a uno, veo al otro. Señor, ¿qué está pasando, Señor? Así. Pero llegó el momento en que Job dijo, si hemos recibido el bien del Señor, también vamos a recibir. Así es, hermano. Porque quiere que aprendamos. Bendito Porque Dios. nos tiene enfermos en determinado momento y luego llega la salud. Aleluya. O sea, así nos mueve el Señor. Nos tiene en un lugar, nos tiene en otro, para que aprendamos de las dos cosas. Sí. ¿O no el Señor no vino a hacer eso, hermanos? ¿Ah? Sí. ¿Vino solamente a que nos sirvieran al Señor? No. Él vino a servir. Yo, dice, o sea, yo he venido para servir y no para ser servido. Así que, hermanos, desnudo, dijo Job, salí del vientre de mi madre y desnudo, Volver al polvo. porque el polvo fui tomado y a él por él. Entonces, hermanos, esto es difícil, pero personal, pues que la palabra de Dios dice, ya me fue la media hora. Bueno, El reloj. dice la palabra de Dios, ¿ah?
Responde el reloj. No lo veo. Bienaventurado el varón que cuando haya soportado la prueba, la haya pasado, recibirá lo que todos estamos esperando. La esperanza que tenemos es la corona de vida. Y dice, cuando alguno dice, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tampoco tienta a los demás. No. ¿Dónde está el problema, hermana Laura? ¿Dónde está el problema? En usted. Está en mí, está en usted, porque el problema está en las concupiscencias. Porque el problema, hermana Ana, del hermano Luis, así la voy a identificar porque está el hermano Castro también, está en la mente. Aquí está el problema en nosotros. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie con el mal, sino que cada uno, dice la palabra de Dios, es seducido por sus propios deseos. ¿Qué es seducido? Uno es simpático, y Dios sí tiene dientes de oro. La concupiscencia está en el más joven y hasta el más viejo de nosotros. Y contra eso luchamos, contra nosotros mismos. Amén, hermano. Así es. Si alguno dijo el Señor quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Ahí está. Niegues. Si no quiere ir al cine, quiere ir a distintos lugares, pues él no le habla, no quiere de Dios. Pero la palabra de Dios nos empieza a inducir a que todo aquello tiene que girar diferente. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, todo el problema está en nosotros. Porque dice que cuando sustentamos aquellas ideas que se nos vienen que por causa de nuestra concupiscencia, cuando las alimentamos, los pensamientos, aquellas cosas que nos llegan, dice que si las alimentamos, ¿qué va a suceder? Dice que concibe. Mire, siempre igual cuando las hembritas salen embarazadas, ¿verdad? Al principio nadie sabe. Y de repente ya no aguanta. Y al nada nace aquello. Bueno, bendito sea el hermanos. Yo creo que me han entendido, ¿verdad? Bendito Dios. El problema está en el ser humano, sea quien sea. No importa que tenga 15 años o que tenga 80, 70. Allí está la concupiscencia en todo. Así que cuidado, tengamos cuidado, hermano. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.